el periodismo está en crisis, hay una crisis más general también. La verdad ilumina, pero también acusa. La verdad ilumina las cosas, nos permite juzgarlas bien. Esto lo decía San Agustín, pero nos acusa. Nos acusa en el sentido de que nos pone frente a un espejo. Si uno descubre la verdad y su vida no cambia, no ha descubierto la verdad. Todo, incluso lo más rutinario, está preñado de novedad. No hay 2 días exactamente iguales. No hay 2 amaneceres exactamente iguales. Digamos que no hay rutinas monótonas, sino mirada superficial. La certeza es uno de los mayores enemigos de la verdad. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Referentes, el podcast de la Fundación Neos, donde nos gusta dar a conocer pues, personas relevantes y que a nosotros, según nuestra manera de ver el mundo, pues merecen ser conocidas por todo el mundo. Y ese es el caso de mi querido Julio Llorente, además de todo y por encima de todo, amigo, bienvenido. Bien hallado. Un gusto estar aquí, sentarme en este sofá. En este sofá se han sentado gentes tan egregias que intimida. Bueno, no lo sabes. Bueno, Julio Llorente, para quien no lo conozca, tiene 29 años, recién casado, enhorabuena. 28 todavía. Todavía no has cumplido. Vaya. 28 años. Y entiendo que ese cumpleaños sea traumático, porque ya será como una suerte de despedida de los 20. Bueno, los que hemos pasado por ahí tenemos buenos recuerdos, claro. Los que estamos a punto de subir al 4º piso, pues claro, lo recordamos bien. Recién casado, sí. Enhorabuena. De formación periodista. Para mi desgracia. No, hombre, no digas eso. Como un marchamo. Luego te voy a preguntar por qué periodismo. Madrileño tinerfeño. De nacimiento, pero madrileño de adopción y de acento, diría ese también. Porque, eso es. Por fortuna o por desgracia no he conservado el acento canario. por desgracia. Sí. No, me estás liando. Tenía yo una presentación perfecta. Como digo, 29 años, casado, periodista, director de ediciones Monóculo. Luego vamos con eso. Ahora mismo trabajas en las ediciones del CEU. Asimismo eres patrono de la Fundación Neos y colaboras o has colaborado pues con lo más granado en Alfa y Omega, entre CTV, en COPE, en Big One, de nuestro común amigo Jano García, Voz Populi, Agenda Pública, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y para quien no lo sepa o conozca al Julio más intelectual, digámoslo así, aunque ahora negará esta palabra, Julio proviene de una estirpe magna de futbolistas, de deportistas en general, porque tienes también de baloncesto, sí. y de alguien tan importante como Paco Gentores, sobrino-nieto. Sobrino-nieto, sí. Eso es, primo de Marcos Llorente, en fin. Sí, una familia desconcertante, sin duda. Sí. Mi padre tiene 3 hermanos varones y todos ellos compitieron profesionalmente, o bien en fútbol o bien en baloncesto. En el Real Madrid. Mi padre. Sí, todos ellos jugaron en algún momento de su carrera deportiva en el Real Madrid, en el primer equipo del Real Madrid, ya fuese en fútbol o en baloncesto. ¿Y como Marcos? Como Marcos, efectivamente. De hecho, Marcos en buena medida replica la trayectoria de su padre, aunque es verdad que su padre estuvo 1 año o 2 en Atlético de Madrid, luego dio el salto al Real Madrid. Marcos ha hecho el camino inverso, pero... ¿Y tú con él? Y yo con él. Yo siempre digo que mi conversión al Atlético de Madrid es una caída del caballo en toda regla. Yo vivía en penumbra. Transitaba un valle de sombras y vi la luz. Ya sabes me concedió la luz como a San Pablo. Ya sabes lo que dicen del furor del converso, ¿no? Sí. En cualquier caso, yo pensando cómo introducir esta entrevista, te definiría como católico, taurino, sí, coherente, brillante y decías del Atleti, ¿no? Sí, no sé si taurino sería lo segundo, pero sí. Bueno, a mí me parece relevante. Luego hablamos un poco de tradición, de modernidad y demás, pero quería empezar a centrar un poco la charla en periodismo. ¿Por qué estudias periodismo? Pues estudié periodismo porque me gustaba escribir y sospechaba que, erróneamente, por cierto, que en periodismo me enseñarían a escribir. Lo cierto es que no lo hicieron. Y que en general mi recuerdo de la carrera no es demasiado grato. No diré que me arrepiento de haber estudiado periodismo, porque
Si no lo hubiese hecho, no sería la persona que soy ahora. Y estoy razonablemente satisfecho con la persona que soy. Con la persona que soy ahora, probablemente no hubiese conocido a María. Bueno, todo sería distinto. Y bueno, pero sí, me equivoqué y gracias a esa equivocación soy todo lo que soy ahora. Así que bendita equivocación. Es como eso que se dice en la Pascua de Resurrección, en la Vigilia. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Bueno, pues feliz la equivocación que me concedió tal vida. Que te trajo hasta aquí, ¿no? ¿Qué le pasa al periodismo? Parece que dentro de esas crisis es un problema del periodismo, es un problema del mundo en que vivimos. ¿Cómo ves eso? Porque tú sigues colaborando en medios de comunicación, sí. Luego te preguntaré una derivada de eso, pero ¿realmente el periodismo está en crisis o es una crisis más profunda en general? Bueno, el periodismo está en crisis, hay una crisis más general también, y yo diría que podemos detectar muchísimos factores, pero diría que el principal es económico. Los medios de comunicación no se sostienen a sí mismos. Dependen o bien de la inversión de las grandes multinacionales o bien de la inversión del Estado, o sea, o bien de la subvención. Claro, si partimos de la premisa de que la independencia es un bien para los medios de comunicación, no el fin último del quehacer periodístico. Para todos, ¿no? En realidad claro, es un valor. Sí, en cierta medida matizable, pero bueno, si partimos de la premisa de que para los medios de comunicación la independencia es un bien, pues tenemos que lamentar su estado actual. Es un contexto en el que dependen en buena medida de la publicidad institucional, en buena medida de la publicidad de las grandes multinacionales. El modelo idóneo óptimo es un modelo de suscriptores en el que sean los propios oyentes, lectores, espectadores del medio los que sostengan, los que financien, los que permitan la supervivencia de este. Ni siquiera entonces serían los medios de comunicación independientes, porque dependerían de sus suscriptores que a su vez condicionarían su modo de enfrentarse y de juzgar la realidad. Pero diría que esa. Luego también constatamos. He tratado este tema en alguna ocasión y es mucho más profundo, quizá más filosófico que el problema antes descrito, que es el de la degradación de la verdad. No porque los medios hayan caído, no solo porque los medios hayan caído en el relativismo, que han caído en él en buena medida, o bueno, más que en el relativismo, en la subordinación al poder político, que es peor, sino también porque han caído en una suerte de positivismo, en una suerte de cientificismo. Hoy se identifica la verdad como una sucesión de datos. Y sabemos perfectamente que la verdad es más compleja que una sucesión de datos. Si los periodistas degradan su quehacer a la enumeración de datos, a la hilvanación de datos, probablemente sean sustituidos por robots que hilvanarán datos con mucha más precisión. Cuando se dice esta afirmación está fundada en datos. Digo, hombre, espero que esté fundada en algo más que en datos, porque los datos no agotan la realidad. La realidad es infinitamente más compleja, infinitamente más rica que una serie de datos. De hecho, Chesterton llegaba a decir que el dato es la antesala todo dato es la antesala de un sofisma. Y constatamos eso. Con un mismo dato, los políticos urden relatos completamente antagónicos, fundándose en los mismos datos. Al final lo que importa no es simplemente el dato. Y sí percibo en los periodistas esa obsesión por el dato, por la objetividad, por la asepsia. Y mira, la verdad no es aséptica, la verdad no es higiénica. La verdad no se funda exclusivamente en datos. Pero bueno, este es otro tema y yo entiendo que tu pregunta iba más por la cuestión económica. Pero la búsqueda de la verdad, la reivindicación de la verdad frente al relato es uno de los puntos cardinales de Neos, o sea que es un tema que nos interesa mucho. ¿Crees que hay una verdadera crisis de la verdad? Es decir, yo he leído por ahí, que me gustó mucho, que podemos ser una de las pocas generaciones de la historia de la humanidad, de los últimos 2000 años, ¿no?, que no busca activamente la verdad. Sí, creo que el hombre es un ser condenado a la verdad en cualquier caso. Bueno, claro, como todo inevitable, ¿no? Y que precisamente esa despreocupación por la verdad no deja de ser una pose teórica. Uh-huh. Todo hombre vive
eh, conforme a una verdad última, la reconozca él o no. Incluso quien dice de sí mismo que no busca la verdad vive conforme a la verdad que le condiciona. A esa verdad que le condiciona. Partiendo de esa premisa que el hombre es un ser condenado a buscar la verdad, felizmente condenado a buscar la verdad, sí constatamos que una despreocupación por la verdad, por muchísimos motivos. Hemos mencionado antes el relativismo, hemos mencionado también el positivismo, la degradación de la verdad a datos. ¿Por comodidad, tú crees? Porque la verdad es muy incómoda. Sí, la verdad ilumina, pero también acusa. La verdad ilumina las cosas, nos permite juzgarlas bien. Esto lo decía San Agustín, pero nos acusa. Nos acusa en el sentido de que nos pone frente a un espejo. Quien busca la verdad termina denunciándose a sí mismo, porque la verdad te denuncia, ilumina, pero te denuncia, en el sentido de que muchas veces tu propia vida no se rige como debería regirse. En el Congreso de la Verdad de Jóvenes de CEUCEFAS que participamos, yo creo que fue Elio Gallego que dijo una cosa que se me quedó grabada, ¿no? Y es que el Evangelio dice que la verdad os hará libres, pero no dice que la verdad sea fácil, ni que sea gratis, ¿no? Sí. Es decir, que esa epidemia de comodidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor nos está alejando de una búsqueda. La verdad compromete. Cuando uno ha hallado una verdad, por modesta que sea, tiene que vivirla, tiene que encarnarla. Y muchas veces encarnarla es difícil, encarnarla es doloroso, encarnarla es costoso, encarnarla es fatigoso. Si uno descubre la verdad y su vida no cambia, no ha descubierto la verdad. Vivirá como un intelectual, encastillado en el mundo de las ideas. Pero las verdades comprometen. La verdad tiene que involucrar necesariamente a nuestra vida. Alguien que no da testimonio de la verdad con su vida es alguien que no ha encontrado la verdad, alguien que vive una impostura. Quizá por eso esa animadversión hacia la verdad, que no debemos buscar en los demás, que no debemos hallar en los demás. Esa animadversión a la verdad está en mayor o menor medida también en nosotros mismos. Precisamente por eso, porque la verdad nos obliga. La verdad nos exige estar de una manera determinada en el mundo. Volviendo a algo más mundano, una de tus constantes en tus columnas, en tus intervenciones, es el elogio de la cotidianidad, ¿no? De lo cotidiano, de lo cercano. ¿Crees que estamos obsesionados con las grandes cosas? Que puede ser también un pecado recurrente del periodismo, porque claro, el periodismo vive de la actualidad y la actualidad tiene que ser noticiable, diferente, ¿no? ¿Crees que hemos perdido el valor de lo cotidiano? El periodismo se funda en la, para mí, misteriosa idea de que la realidad está tejida de una suma de excepciones. Yo creo que la realidad es una suma de normalidades, de cotidianidades. De algún modo, el periodista está obsesionado, como decías tú, con la excepción. Es noticioso que un tren descarrile y no que llegue a su destino. Es noticioso que un pájaro fallece y no que cante. Es noticioso que un niño se despeñe y no que corra felizmente por un parque. De algún modo, sí, en el periodismo hay una idolatría de la excepción, una idolatría de la novedad también. Y bueno, esto que ocurre en el periodismo nos ocurre también a nosotros mismos. Vemos que muchos buscan la felicidad en una suma de experiencias novedosas, por ejemplo, que son incapaces de vivir con un mínimo de alegría su cotidianidad, que identifican la cotidianidad con el tedio, con la monotonía, con el aburrimiento, que buscan viajar a lugares recónditos para saborear las mieles de la felicidad, aunque sea una vez una semana al año, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos reconciliarlos con la novedad con la cotidianidad, perdón. Uh-huh. Y la manera de reconciliarnos con la cotidianidad es educar nuestra mirada y distinguir gracia y aventura donde vemos solo tedio y monotonía.
En realidad, bien juzgado, todo instante que se nos concede en este mundo es un instante de gracia y aventura. Esta charla que estamos manteniendo, que puede parecer monótona, tediosa, el corolario de un día completamente absurdo en el trabajo, es en verdad una mezcla de gracia y aventura. Y está todo, incluso lo más rutinario, está preñado de novedad. No hay 2 días exactamente iguales. No hay 2 amaneceres exactamente iguales. Digamos que no hay rutinas monótonas, sino miradas superficiales. Y quizá por ser iguales y por vivirlos todos los días no apreciamos la suerte que tenemos de poder vivirlos, ¿no? Y con esa percepción de lo cotidiano, ¿cómo vives la observación de la actualidad? Cuando te toca ir a un programa ¿te aburre la actualidad? Muchísimo. No, yo tengo... ¿Tú tienes esa vocación más política? Bueno, no sé si política, sí. Pero la novedad me... Sí. O sea, no sé si... Fíjate, también tendría que educar la mirada para descubrir la novedad en todo lo que nos está ocurriendo en los últimos 3 años, pero tengo la sensación de que llevamos 3 años comentando, o 4 incluso, comentando la misma noticia. Y de que nuestro sesudísimo análisis de hace 4 años vale también para hoy. Y que de algún modo nuestra actualidad política es más pobre que la de otros países. Que mientras en otros países se debate sobre grandes temas, nosotros estamos enzarzados a propósito de corruptelas, por supuesto denunciables, pero que nos hurtan un debates verdaderamente enjundiosos. Deberíamos estar hablando de la vivienda, que es un problemón para muchísimos jóvenes, y quizá para no tan jóvenes. Deberíamos estar hablando de la inmigración. Se defienda la postura que se defienda, pero deberíamos estar hablando de esta cuestión. Sí, deberíamos estar hablando de la natalidad. Claro. Deberíamos estar hablando de muchos temas que palidecen ante las corruptelas de este gobierno. Pues yo eso lo lamento. Porque al final la política no puede degradarse a un rifirrafe referido a corruptelas. Y te prometo que esta es la última pregunta de actualidad. No. Y en eso ves un hilo común en todas las crisis que vemos en el mundo. Vemos un Estados Unidos terriblemente fracturado. La semana pasada vimos el asesinato de Charlie Kirk, una auténtica tragedia. A todo el mundo animo, si no lo conocía, a googlear y a ver vídeos de esta persona. Vemos una Francia en una situación complejísima. ¿Qué decir de Alemania? ¿Qué decir de todo el este de Europa? O sea, ¿crees que hay un hilo conductor, por lo menos en Occidente, de esas crisis? ¿O? Sí, hombre, yo diría que es la depauperación de las clases medias. Y la reacción de esas clases medias ante ante los que juzgan como responsables de esa depauperación. Bien sean los inmigrantes, esto implica la inmigración masiva, una depauperación económica de las clases medias europeas, que han de competir con personas que están dispuestas a aceptar salarios más bajos que ellas y que sirven a los grandes empresarios y a los empresarios para abaratar la mano de obra, y también contra las políticas globalistas, por decirlo de alguna manera, aunque no me guste demasiado la expresión. Las clases medias occidentales se han dado cuenta de que han perdido con la globalización, de que la globalización no era el Edén que se les prometía. Más bien al contrario, de que su poder adquisitivo no deja de menguar, de que sus esperanzas se han frustrado, de que cada vez hay menos trabajo y peor remunerado, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que ese es el hilo común, pero estoy pontificando, me temo, sobre algo que no he reflexionado, sobre lo que no he reflexionado suficiente. Pasando ya de tu etapa de estudiante de periodismo, trabajas durante un tiempo en una consultora y pasas a fundar la editorial Monóculo, ¿no? ¿Por qué fundas una editorial en un momento de crisis de venta del libro físico, ¿no? Supongo que esa era la pregunta que te habrán hecho 1000 veces. Pero... Bueno, porque había trabajado en una editorial en la que no podía publicar lo que quería. Y cuando me echaron de allí, pues la realidad es que me echaron, supongo que con buen juicio,
Consideré, gracias a la inestimable ayuda de mi socio Dani de Fernando, que es infinitamente más entusiasta que yo, consideré, digo, que era el momento oportuno para fundar una editorial. Ninguno de los dos tenía una familia a la que arrastrar consigo al abismo, en caso de que las cosas no fuesen del todo bien. En ese momento no la teníamos. Y no teníamos grandes ataduras económicas y sí un puñado de dinero ahorrado. Conocíamos autores, teníamos claro qué tipo de editorial queríamos y bueno, la fundamos un poco por divertimento, un poco por vocación, quién sabe. Había algo de frivolidad y algo de gravedad. ¿Hubiera publicado Chesterton en Monóculo? No me lo dudo. Chesterton, como gran autor de su época, publicaba en grandes editoriales. ¿Es tu ídolo, Chesterton? Bueno, Chesterton es el hombre el escritor que me cambió la vida. Me convertí gracias a Chesterton. Yo estaba en el mundo de una manera antes de leer a Chesterton y estoy en él de otra manera tras haberlo leído. En ambas etapas era católico, pero era un católico muy distinto. Yo de joven era un católico con un puntito farisaico, moralista, y yo ahora soy de otra manera. Y estoy muy agradecido a Chesterton. Si no hubiese sido por Chesterton, seguiría vagando entre sombras por rescatar la expresión anterior. O sea, recomiendas a todo el mundo que lo lea, ¿no? Sí, bueno... es curioso porque mucha gente cita a Chesterton proveniendo de lugares muy diferentes conceptualmente. Eso solo habla de la grandeza de Chesterton. Sin duda. Bueno, verdades... y de que se considera un argumento de autoridad, sí, incluso en... Sí. A Chesterton lo citan encomiásticamente liberales, lo citan encomiásticamente comunistas, lo citan encomiásticamente conservadores, lo citan encomiásticamente tradicionalistas. Eso habla de la grandeza de Chesterton. De algún modo, su modo de expresar determinadas verdades, esa belleza, esa gracia con las que las expresa, convence a todos. Y nos pone de acuerdo al menos en algo, que es en la grandeza de Chesterton. Para quien no haya oído nunca hablar de Chesterton, para quien no se haya acercado nunca, una sucinta pincelada de quién es, quién fue, sí, cuál es su gran aportación. Un escritor de principios del siglo XX, nacido en 1874, fallecido en 1936, que escribió ensayo, escribió novela, escribió poesía, escribió artículos, y que ha sido una gratísima influencia para muchos escritores posteriores y para muchos hombres de a pie, hombres corrientes, como le habría gustado decir a él. Se convirtió al catolicismo en 1922, aunque ya... ¿Es británico? Británico, sí. Durante un tiempo, durante la juventud, vivió como un escéptico. Tras conocer a Frances Bloch, con la que después se casaría, se convirtió, por así decirlo, al anglicanismo, aunque ya lo era de cuna, y posteriormente abrazó la fe católica, se bautizó por la Iglesia católica. Entre sus grandes obras, pues están Herejes, Ortodoxia, El hombre eterno, y yo creo que lo que proponía Chesterton era una filosofía del asombro y de la gratitud. La realidad es asombrosa, la realidad es buena y por eso debe asombrarnos y debemos agradecer nuestra presencia en ella. Por resumirlo muchísimo, creo que he cometido un crimen, pero... No, ¿no te parece curioso que hay cada vez más referentes del catolicismo en lugares que no son tradicionalmente católicos? Hablamos de Chesterton británico, pero podemos hablar de Newman, del cardenal Newman. La Madre Teresa es albanesa, un lugar no especialmente católico, que hace misión en India, un lugar definitivamente no católico. Tenemos ahora mismo un Papa de los Estados Unidos, un lugar tradicionalmente no mayoritariamente católico. Ese revival católico viene de países como esos. Dicho de otra manera, ¿ver las orejas al lobo, ser minoría, te hace estar más firme en las raíces o no? O sea, nosotros no debemos... Sí, probablemente sí. Pero no debemos aspirar ni a ser mayoría ni a ser minoría. O sea, ser auténtico. Debemos aspirar a vivir como Cristo. Uh-huh.
Y quizá eso como efecto conlleve la mayoría, o quizá como efecto conlleve la minoría, quién sabe. Quizá conlleve una victoria mundana, que nunca será la victoria definitiva, o quizá conlleve el martirio, quién sabe. Pero sí es verdad que los católicos que viven en contextos hostiles están hechos de otra pasta. Y como nuestro contexto empieza a ser hostil, o lleva ya unas décadas siendo hostil, quizá no estemos más identificados con ellos. Claro, por ahí iba, porque se me han quedado en el tintero más referentes. Pensadores católicos están viniendo de Francia, ¿no? Remy Braque, Fabrice Hague. Justo. Lugares tremendamente hostiles en principio, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso y con todo, hay un revival católico. ¿Tú crees que eso es así o es una sensación que tenemos o es una burbuja? Dicen que los que desprecian este revival, que eso se produce en la A6 en Madrid solamente. Que fuera no es verdad. La diócesis de Getafe, que no es solo la A6, es una diócesis pujante. No, yo no digo que esté de acuerdo. Pero por desmentir lo de la A6, efectivamente, en la A6 puede haber una suerte de resurrección católica, pero también la hay en lugares más humildes, más pobres, por así decirlo. Si es una burbuja bien grande. Yo este verano estuve en el jubileo de los jóvenes y allí había, no sé si 1 millón o más de 1 millón de personas congregadas para escuchar al Papa y vivir la misa juntas. Uh-huh. Hombre, si es una burbuja, tiene que ser una burbuja especialmente grande. Tiene sentido también que el cristianismo hoy resucite, por así decirlo, que la fe católica resucite, que tiene sentido ese revival del que hablas, porque al final después de años de desánimo, de pesimismo, de desesperanza, de nihilismo, en definitiva, el hombre necesita un asidero al que aferrarse. No puede vivir desesperanzado, no puede vivir permanentemente desanimado, no puede vivir permanentemente en el sinsentido. De algún modo, la fe católica ofrece al hombre contemporáneo, como le ha ofrecido al hombre de todas las épocas, un sentido, una verdad por la cual vivir y por la cual dar la vida. Uh-huh. Entonces, tiene mucho sentido esa resurrección. Pero fíjate, que sigue a la caída. Pero es curioso porque, o sea, si hacemos un retrato robot de las generaciones que nos anteceden, tenemos nuestros abuelos profundamente religiosos, que dan paso a una generación, la de nuestros padres, hablo de generación en general, no personificando, descreídos, cómodos. Hemos tenido unos hermanos mayores muy alejados y de repente nosotros y para abajo se produce un boom, ¿no? Es algo inexplicable porque no has visto un ejemplo en casa. Hablo de media, es decir, las parroquias están llenas de bautizos de personas mayores, de 30 a 25 años, ¿no? Gente que redescubre algo que necesita, que le da sentido a su vida, ¿no? Y que no le han enseñado en casa. Y que además, porque si fuese simplemente dar sentido a la vida de uno, hombre, pues sería comprensible, pero es que es un sentido que exige. Es que, como decíamos antes, la verdad exige. La verdad es dulce, pero también incómoda. La verdad es gozosa, pero también costosa, fatigosa. Es una vida que culminará, si Dios quiere, en la contemplación beatífica, pero que puede culminar también en el martirio. Previo paso a la contemplación beatífica. Entonces, bueno, uno se pregunta por qué. Y yo creo que la clave es lo que decíamos antes, el pesimismo, la desesperanza. Yo creo que hoy los católicos tenemos una oportunidad tremenda que han detectado tanto el Papa Francisco como ahora León XIV. Después de que se haya frustrado todo el optimismo mundano, después de que el hombre se haya dado cuenta de que había depositado sus esperanzas en el lugar equivocado, en los esfuerzos del mismo hombre, en las ideologías, en la técnica, en el avance científico, etcétera, etcétera.
el avance científico culminó en Hiroshima. Las ideologías... Pero era una suerte de religión, ¿no? Eso es. O sea, hubo un momento... Sí, incluso sistematizada por Comte en el positivismo. Comprobado todo eso y frustradas todas esas esperanzas, es el momento propicio para predicar una esperanza cuyo objeto no son los esfuerzos del hombre, los afanes del hombre, los prodigios del hombre, sino el amor de Dios. Una esperanza que no es horizontal, sino vertical. Uh-huh. Una esperanza que no se funda en el Prometeo desencadenado, en el Titán, sino en un Dios que ha muerto crucificado, que ha muerto en una cruz y ha vencido a la muerte. O sea, el superhombre de Nietzsche ha muerto. Sí, ha muerto, claro. Lo ha sepultado la misma historia, la misma experiencia. Uh-huh. Y para hacer ese momento introspectivo, nuestra vida cotidiana nos deja. Es decir, uno se para a pensar, pues cada vez me cuesta más encontrar referentes, personas a las que me guste leer, escuchar. Cada vez hay menos pensadores y el pensamiento inmediato es decir, bueno, necesitarán tiempo hasta que la gente los reconozca y entonces tendrán fama. Pero te das cuenta que tampoco es así. Es que la vida moderna mata a ese tipo de perfiles. Porque uno puede pensar, me lo invento, no sé, como el primero que me pasa por la cabeza, Leonardo da Vinci. Este señor podía pasarse el día pensando en inventos porque tenía tiempo para pensar. Sí. ¿Qué decir de Maquiavelo, hablando de otra ciencia o de otra rama de pensamiento? O qué decir de San Ignacio, ¿no? Es decir, era gente que tenía tiempo para pensar. La vida cotidiana nos deja ese tiempo. Hombre, no. Es verdad que el pensamiento, la reflexión, la introspección exigen tiempo, exigen sosiego, exigen calma. Y también es cierto que nuestra cotidianidad es vertiginosa, es frenética. Pero, hombre, yo pensaba, mientras hablabas tú, como no he reflexionado sobre esto antes, pensaba, pues quizá hablabas de referentes, de pensadores. Un campesino de la Edad Media no tenía contacto ninguno con pensadores ni con... Y probablemente fuese un católico ejemplar, un campesino cualquiera. Le bastaba con ir a misa y adorar al Señor. Recibirlo y adorarlo. Quizá nosotros no estemos tan necesitados de pensadores, de teólogos, de filósofos, de intelectuales para vivir una vida, para vivir una fe plena. No nos obsesionemos tampoco, no intelectualicemos no intelectualicemos la fe católica. Es verdad que uno debería dar razón de lo que cree, para no incurrir en fundamentalismos ni en fideísmos, pero no es relevante, no es esencial estar en contacto con pensadores. Uno puede ser un católico ejemplar, por así decirlo, aunque la expresión es un poco risona, sin haber leído a Fabrice Hariach, aunque leer a Fabrice Hariach sea deseable para cualquier católico. Y ser un hombre sin saber leer. Sin saber leer, efectivamente. Leer está muy sobrevalorado. No sé si hemos hablado en alguna ocasión. Es una frase marca de la casa de Julio Llorente. Sí. Leer está sobrevalorado. Leer, hombre, es... Compagina mal con que tengas una editorial, hay que decirlo. Sí, con que dedique la mayor parte de mi día a leer, sí. por mi oficio de editor. Pero es así. Leer en abstracto está muy sobrevalorado. Está infravalorado, por el contrario, leer buenos libros con la actitud adecuada. Pero leer en abstracto es tan neutro como llenar el buche o parlotear. Según el objeto del parloteo y según la calidad de la comida podremos determinar si es bueno o malo. Buen símil. Hemos hablado mucho de religión, de catolicidad. Me gustaría plantearte una última pregunta sobre esto. ¿Cómo riñe, cómo se asocia, cómo se relaciona el hecho de ser católico con una determinada ideología? Porque yo sí que te cuento de dónde viene esta pregunta, de una anécdota cercana donde alguien dijo, no, hay que reivindicar lo católico y demás.
Y alguien le respondió, ya, pero católicos son Jaime Mayor Oreja y Oriol Junqueras. Salvador Illa y Alberto Fernández. ¿Cómo ves tú ese mix? No, te pregunto a ti porque me interesa genuinamente tu respuesta, como la de todas las preguntas, ¿no? Pero, o sea, creo que ahí hay algo interesante que... Mira, creo que la fe católica es incompatible con cualquier ideología. Toma ya. Es incompatible con el liberalismo, es incompatible con el comunismo, es incompatible con el tradicionalismo, es incompatible con el conservadurismo, si entendemos el conservadurismo como una ideología. La fe católica exige una manera concreta de estar en el mundo, que yo no he descubierto, pero una manera determinada de juzgar la política y de hacerla, una manera determinada de juzgar la economía y de hacerla, una determinada manera de juzgar todo lo humano y de relacionarse con todo lo humano y con el mundo entero. Si el encuentro con Cristo es verdadero, encuentro con Cristo a través de los sacramentos es verdadero, este encuentro debe permear todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué digo que la fe católica es incompatible con cualquier ideología? Porque las ideologías son holísticas. Las ideologías implican también una manera de estar en el mundo y en general prometen una redención terrenal. Son religiones de sustitución. Levantan dioses, levantan ídolos. Sucedáneos religiosos. Y se fundan en buena medida en una escatología inmanente. Desplazan la salvación del otro mundo a este. Pero sí, mi respuesta sería que la fe católica es incompatible con cualquier ideología. No digo que un católico solo pueda estar en política de una manera determinada, porque la política es un ámbito prudencial donde hay verdades, pero ninguna no son absolutas. Hay una serie de fines a los que el político debe tender, pero son muy pocos. Sí, te entiendo. No hay una verdad sobre los impuestos. Hay una verdad sobre el bien común. Quizá en un determinado contexto el bien común exige que se suban impuestos y en un contexto distinto exige que se bajen los impuestos. Quizá en un determinado contexto el bien común exige que una intervención más activa del Estado en la economía y quizá en un determinado contexto el bien común exija una intervención menos activa del Estado en la economía. La política es una disciplina prudencial en la que lo general se debe aplicar a lo concreto y en la que toda medida, toda acción debe juzgarse a la luz del fin. ¿Persigue esta medida y contribuye al bien común o por el contrario conspira contra él? O sea, no por matizarte, sino por asegurarme de que no me lo he entendido. Bien. O sea, más que ser incompatible, tú dices que un católico, más que liberal, socialdemócrata, conservador o tradicionalista o lo que sea, por encima de todo es católico. No, que no puede, que no hay católicos, no puede católicos liberales, católicos comunistas. Pero eso es un engendro. Pero eso, o sea, es comunistas no, claro, pero... Y liberales tampoco. Bueno, podríamos discutir. Sí, liberales tampoco. Examinemos los fundamentos del liberalismo, por ejemplo. Examinemos su concepción de la libertad. Es una concepción de la libertad incompatible con la concepción católica de la libertad. Es una concepción fundamentalmente negativa de la libertad, en la que la libertad es una mera ausencia es primero un fin en sí mismo y después una mera ausencia de impedimentos. Así lo define Hobbes, así lo define también Benjamin Constant. Una mera ausencia de impedimentos para que cada uno haga su voluntad. Para el católico, la libertad es indisociable del bien, es indisociable de la verdad, es indisociable de la belleza. No es un fin en sí mismo, sino un medio. Sin duda. No es un privilegio que se debe reclamar, sino ante todo una gracia que se concede y una responsabilidad que se asume. Examinado podemos hablar también de la concepción de la sociedad. El liberal es casi sin excepciones contractualista. El católico
afirma la sociabilidad natural del hombre, etcétera, etcétera. El liberal aspira a confinar las religiones en las sacristías y en los templos. El católico afirma que las religiones deben vivirse en el ágora también, no solo en los templos. Pero bueno. En esto algún día debatiremos. No hay que descender a lo concreto, sino asumir que, dado que la fe católica implica una cosmovisión, no una cosmovisión cerrada como las ideologías, sino abierta, fundada en la realidad y abierta a ella, es incompatible con cualquier ideología. La ideología es un sistema cerrado. Seguiremos debatiendo esto en otro lugar. Colaborador de medios, hablábamos de política. Oye, ¿y esto de las redes sociales? Que es un fenómeno profundamente moderno. Claro, me vas a responder si se utilizan para el bien común, ok, pero no siempre se utilizan, ¿no? Sí. ¿Crees que hay algo malo en aquellas personas que, por ejemplo, se informan solo en redes sociales? Bueno, también podríamos decir que hay algo malo en esas personas que se informan solo de determinados medios. A través de determinados medios de comunicación. Correcto. O quizá más audazmente podríamos decir que hay algo malo en toda sobreinformación, que uno de los grandes problemas del hombre contemporáneo no es la desinformación, sino la sobreinformación. Estamos tan abundantemente informados que somos incapaces de juzgar la realidad con un mínimo sosiego. Las noticias se deslizan sobre la superficie de nuestro ser, como un río que fluye demasiado rápido para empapar el fondo. No lo sé. A ver, las herramientas, la tecnología no es neutra. Las redes sociales tampoco lo son. Las redes sociales nos inducen a relacionarnos con la realidad de un modo concreto, de un modo acelerado, de un modo visceral, de un modo vertiginoso, de un modo exhibicionista. Pero se pueden utilizar rectamente. Hay muchos casos de éxito en este sentido, de personas que utilizan rectamente las redes sociales y que las redimen con su uso. Pero no deberíamos obviar que de algún modo violentan haciéndolo violentan la propia naturaleza de las redes sociales. Que quizá usar bien las redes sociales exige un esfuerzo adicional. Pero no lo sé, estoy divagando, es que es un tema tan... No, bueno, yo creo que es un fenómeno lo suficientemente reciente como para que tampoco tengamos una conclusión, ¿no? Sí, no lo sé. Es verdad que los periodistas que se quejan amargamente de que los jóvenes se informen solo a través de las redes sociales, antes de quejarse amargamente deberían hacer examen de conciencia y reconocer sus propias faltas. Y asumir que muchas personas se refugian en las redes sociales porque los primeros esparcidores de bulos han sido los medios de comunicación. Correcto. Hablabas de tecnología. Parece que la siguiente revolución tecnológica que lo va a cambiar todo en el ámbito productivo y demás es la inteligencia artificial. Esto desde el punto de vista filosófico, porque también hay agiógrafos de la inteligencia artificial que dicen, bueno, chicos, pues lo que hablábamos antes, vamos a tener tiempo para pensar y disfrutar, ¿no? Y hay quienes dicen todo lo contrario, ¿no? Que ahí me vas a decir, eso es ética protestante, que van a decir, si te quitan el trabajo, no te dignificas y demás. Ética protestante. No, San José María era un católico canonizado y defendía el trabajo como un ámbito de santidad. Y yo coincido con él en buena medida. Sobre la inteligencia artificial, nos debemos sublevar contra el mismo término. La inteligencia de la máquina no es inteligencia, es cálculo. La inteligencia exige contemplación, exige sensibilidad también. Eso no lo tiene una máquina. La máquina calcula exclusivamente.
En la inteligencia humana también hay cálculo, pero no solo cálculo. Por tanto, la inteligencia artificial es, utilizo el término para que nos entendamos, el cálculo robótico es infinitamente menos rico que la inteligencia humana. Más útil para determinados quehaceres, pero infinitamente menos rico en general. Podemos lamentarnos y creo que en buena medida deberíamos hacerlo, del apogeo de la inteligencia artificial, pero también debemos concebirlo como una oportunidad para potenciar nuestra inteligencia, para potenciar lo más esencial de nuestra inteligencia, para entregarnos a la contemplación, para estimular nuestra sensibilidad, para abrirnos a la realidad entera. Eso es así. Ahora bien, yo me tengo que sublevar contra aquellos que afirman que la inexorabilidad del advenimiento de la inteligencia artificial. Uh-huh. No hay ni un solo desarrollo histórico que sea inexorable. El ámbito de la historia humana es el ámbito de la libertad. Por tanto, aquellos que presentan el progreso tecnológico como inevitable mienten. Aquellos que presentan la globalización como un fenómeno inevitable mienten. Aquellos que presentan el capitalismo como un despliegue inevitable de los pueblos mienten. Lo que he hecho en falta en este contexto es una reflexión sosegada sobre la conveniencia de la inteligencia artificial para el hombre. Uh-huh. Parece que hemos asumido el advenimiento de la inteligencia artificial, el reemplazo de muchísimos trabajadores por robots, y que nos resignamos a él. Pues yo creo que no debería ser así. Deberíamos juzgar la pertinencia o impertinencia de la inteligencia artificial. Deberíamos preguntarnos si sirve al hombre o no le sirve. Porque el hombre debe ser el fin último de la acción política y de la acción económica. Y a mí me da la impresión de que esta es una reflexión que no se está haciendo. No nos hemos detenido a considerar si la inteligencia artificial, si el desarrollo que estamos presenciando y que algunos vaticinan es conveniente o inconveniente para el hombre, bueno o malo para él. Como tenía muchos temas que preguntarte, si quieres te lanzo una batería de preguntas breves, ¿vale? Pero que me interesa mucho que respondas. ¿Qué hacemos con el populismo? ¿Qué es el populismo y qué hacemos con él? Y he hecho trampa porque te he dicho que es corta y podríamos estar hablando. Por momentos uno piensa que el populismo es el cajón desastre en el que nuestras élites económicas, políticas y mediáticas introducen todo lo que les disgusta. Orbán, populismo. Maduro, populismo. Hay personajes políticos que utilizan el mismo término para designar a Orbán que para designar a Maduro, para designar a la Kirchner que para designar a Milei. Claro. Entonces, primero, definamos en serio populismo. Lo que no vale es que sea el término con el que se designa todo lo que disgusta a las élites económicas, políticas y mediáticas. Hay algunos que dicen que populista es quien presenta la relación presenta conflictivamente la relación entre élites y pueblo. Quien enfrenta a las élites y al pueblo irresolublemente. Quien tiene una concepción antipolítica de la política. Bueno, bien, hay quien identifica populismo y demagogia. Pero creo que en el tema del populismo lo primero que tenemos que hacer es definir. Y una vez hayamos definido, podremos discutir sobre él. Pero si no definimos, si el término populista permanece en su equivocidad, cualquier reflexión sobre él será como hacer castillos en el aire. Hablas de élites. Hay quien dice que la crisis de la sociedad es la crisis de nuestras élites. Es decir, que como nuestras élites fallan, las sociedades andan perdidas. Sí, puede ser. También alguien podría decir que como nuestras sociedades fallan, nuestras élites andan perdidas. En general yo creo que la relación no es unidireccional, es una relación entre élites y sociedad, quiero decir, entre élites y pueblo. Es una relación compleja y al final es muy difícil que habiendo unas élites pobres haya un pueblo rico y habiendo un
pueblo pobre haya unas élites ricas. Pero sí yo tendría que pensar más al respecto, no lo sé. Oye, seguimos tirando de ideología. Lo que sí me preocupa más que la falta de formación de las élites, falta de formación intelectual, es su perversión. Que el bien común haya dejado de ser el horizonte, el fin último de su acción. Eso me preocupa mucho más que su falta de formación intelectual o su falta de olfato político, o su falta de... Es esa despreocupación por el bien común, ese sacrificio del bien común en aras del beneficio privado. Eso me preocupa mucho más que cualquier otra cosa. Y hablando de perversión de élites, te iba a preguntar por una ideología proveniente de una élite académica, sí, supuestamente, como es la ideología de género. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Lo primero que uno tiene que decir es que el ser humano no tiene un cuerpo, sino que es su cuerpo. Que por tanto, un ser humano no puede haber nacido en un cuerpo equivocado, porque el ser humano es su cuerpo. Frente al dualismo antropológico en el que se fundan las teorías de género, hay que reivindicar una idea católica o aristotélico-domista, por así decirlo, del hombre, como una unidad sustancial de cuerpo y alma. El hombre ni es su alma, que es en el fondo lo que piensan los teóricos de género. Hay una alma, una mente que vive oprimida por su cuerpo, que vive encarcelada en el cuerpo. En realidad es una suerte de revival, por emplear el término que empleabas tú antes, de un revival de Platón y de los pitagóricos de Platón y más recientemente de Descartes. Ni el ser humano es solo su cuerpo. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Hemos de oponernos con la misma fuerza al dualismo antropológico que al materialismo. Y diría que el error que cometen las teorías de género es el error dualista. Considerar que el cuerpo es una cárcel para la mente o para el alma. Considerar que es una prisión para el yo. Considerar que el yo está aprisionado por un cuerpo que le es extraño y que impide su completo desarrollo. ¿Extraño? Es imposible. Yo soy mi cuerpo, tú eres tu cuerpo. Y de hecho, cuando te toco la mano, me dices, no me toques. No dices, no toques mi mano. Hay una plena identidad. No estás preso en tu cuerpo, según ellos, sino que tu cuerpo te es hostil. Eso es. Eso conspira contra ti. Eso es. Yo soy mi cuerpo. Entonces hay que rescatar esa idea atomista del hombre. Dicho, hay muchos más temas, pues la supeditación de la realidad a la voluntad humana. Pero diría que este es el fundamental, la identificación de el hombre con su alma y el desdén del cuerpo. La familia. Sí. Importancia capital. Yo creo que haya habido una diferencia muy importante entre el mundo católico y el mundo que no lo es. Fíjate que no digo cristiano, digo católico. Esto, por ejemplo, lo veíamos en la gran crisis de 2008, ¿no? Que hubo una hecatombe económica y, sin embargo, no hubo grandes disturbios por hambre, vamos a decir, en países como Italia, como en España, porque los abuelos compartían su pensión con los nietos, los hijos volvieron a vivir con sus padres. ¿Por qué es tan necesario proteger la familia? Porque es una realidad natural. No podemos decir que la familia sea una invención católica. Uh-huh. La familia es una realidad humana, bendecida por Cristo y por el catolicismo, pero no es una realidad estrictamente católica. Esto es muy interesante porque nos permite rescatar el adagio tomista de que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Uh-huh. La familia es una realidad humana perfeccionada por la fe católica, que jamás ha aspirado a anularla. Diría que precisamente por eso, porque la familia es inevitable. El hombre es menos hombre si es menos familiar. Y luego, hombre, efectivamente podemos
buscar y encontrar 10.000 utilidades de la familia, pero creo que no es el enfoque. Ujú. Podemos decir que la familia es útil porque nos ampara ante el poder omnímodo del Leviatán. Bien, pero no defendemos la familia solo porque nos ampare ante el poder omnímodo, nos proteja del poder omnímodo del Leviatán. Podemos defenderla porque es un ámbito de amor incondicional. Bien, pero no la defendemos solo por eso. La defendemos porque es una realidad natural, una realidad propiamente humana, y cuya pérdida implicaría también una degradación del hombre. El hombre no es hombre, de algún modo. No sé, esto de responder sobre la marcha es peligroso, porque puede decir uno paridas, pero el hombre no es hombre si no es familiar. La libertad. Aquí en Neos nos gusta reivindicar la libertad con la coletilla siempre de libertad basada en la verdad, porque es un término que se ha pervertido muchas veces. Sí, es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Y nos exige porque hemos de renegar de la concepción liberal de la libertad, de una libertad meramente negativa, y hemos de renegar de la negación, permiten la expresión, materialista de la libertad, Uh-huh. y estatalista también de la libertad. Hemos de predicar una libertad que, como tú decías, se funda en la verdad y tiende a ella. Una libertad que se funda en la belleza y tiende a ella. Una libertad que se funda en el bien y lo busca. Esa es la libertad que debemos predicar, y una libertad que no está precisamente en auge. Desde luego. La libertad de los hijos de Dios, pues así. Tradición versus modernidad. ¿Por qué reivindicas tanto la tradición? Bueno, porque creo que la tradición es el único ámbito en el que es posible una verdadera novedad. Por emplear una terminología específicamente moderna. La novedad se tiene que fundar en algo para ser novedad, si no es simple ruptura. Uh-huh. La verdadera novedad es renovación. Renovación, por ejemplo, de verdades descubiertas hace tiempo. Yo diría que la tradición le brinda una identidad al hombre y propicia su libertad. Un hombre que nace en el vacío, que nace como tabla rasa, que nace incondicionado, aunque parezca paradójico, aunque resulte paradójico, es un hombre que no puede ser libre. Es un hombre que no puede innovar. Es un hombre que está atado de pies y manos. Podemos innovar, podemos ser libres, porque somos también herederos. Y yo reivindico la tradición porque veo su fecundidad. Porque solo si somos herederos podemos ser innovadores también. Y porque la tradición nos compromete. Ser herederos de un legado, de un legado que es bueno, nos compromete con las generaciones venideras. Nos exige conservarlo y engrandecerlo para que las generaciones venideras disfruten de él como nosotros hemos disfrutado. No lo sé, por 10.000 cosas. ¿Y defender la tradición te hace conservador? O sea, según un conservador, hay conservadores cuya relación con la tradición es cuando menos equivocada. Juan Manuel Ebrard diría que el conservador se afana en la preservación de las formas y descuida la preservación del meollo. Yo no diría tanto, pero sí diría que uno de los riesgos del conservador es afanarse en conservar las formas, la superficie, y despreocuparse por la esencia, por el origen, por el meollo. No lo sé. No, yo no creo que a uno le aboque ese apego a la tradición. No creo que a uno le aboque al conservadurismo. Creo que es una posibilidad también. Es una posibilidad. Pero no lo sé.
Bueno, vamos acabando. Como tienes la fortuna de tener mucho tiempo para leer y además te dedicas profesionalmente a ello, a mí me gustaría que nos recomendases 2-3 autores, 2-3 columnistas que te gusta especialmente leer. Contemporáneos. Sí. Bueno, no necesariamente. Bueno, diré contemporáneos para no recurrir. Ahora no decir Santo Tomás. A las respuestas fáciles, hombre. Te recomiendo a todo el mundo que lea San Agustín y que regrese al menos una vez al año a las confesiones. Pues sí, es una respuesta fácil. Que lean a Santo Tomás, sí. Que lean con provecho a Platón, a Aristóteles, pero bueno, son respuestas demasiado fáciles. Uh-huh. Y por eso no recurriré a ellas. Hombre, a mí hay un autor contemporáneo, lo has mencionado tú antes, que me entusiasma, que es Fabrice Hadiag. Creo que es uno de los grandes filósofos católicos del momento, si no el gran filósofo católico del momento, y creo que su aproximación a la realidad es original, es fresca, es penetrante y por eso me gusta. También mencionaría, no podría dejar de mencionar a Enrique García Máquez, por hablar de un autor católico, en su faceta de poeta, en su faceta de columnista, y un autor del que yo disfruto muchísimo, solo ha escrito poesía, si no me equivoco, es Julio Martínez Mesanza. Uh-huh. Tiene una antología, por recomendar a los espectadores que empiecen por algún sitio, una antología poética llamada Soy en Mayo, que es una verdadera maravilla. Martínez Mesanza cultiva una poesía muy atípica hoy, que es la poesía épica, la epopeya, y sirve para enardecer cualquier corazón, incluso los más gélidos. Bueno, y ya la última pregunta. Aquí siempre preguntamos que a quién te parecería relevante que trajésemos aquí a dar una entrevista. ¿Quién crees que debería pasar por Referentes Neos? Bueno, hay muchas personas que deberían pasar por referentes. Tienes tres por referentes neos. Flechas. No puedo recurrir a los autores a los que acabo de ensartar. ¿Por qué no? No, hombre, para mí Enrique García Máquez es un gran referente. Fabrice Hadiag lo es igualmente, y Julio Martínez Mesanza también. Pero bueno, por mencionar a personajes de un mundo distinto, Uh-huh. distinto, ajeno al literario. Bueno, aunque el que voy a decir no es exactamente ajeno al mundo literario, porque ha publicado libros. Diría a nuestro amigo común Jano García, del que discrepo en muchas materias. Bueno, hay que decirlo. Particularmente el liberalismo. Hay que decir que efectivamente que... Y no sé yo si lo elegiría en referente, pero... Formamos parte de un grupo de amigos que se hizo amigos discutiendo esencialmente, con alguna copa de buena... En los buenos amigos tiene que haber afinidad, pero también polémica. Sí, una amistad sin polémica es una amistad tediosa. Efectivamente. Y yo, pues, mencionaría a Jano García como un posible referente de neos. No sé si estas entrevistas invisten a uno como referente de neos. Bueno, luego claro, tratamos de estar. Sí, es como una coronación. Tu nombre salió en una coronación. No, mencionaría a Jano García, por hablar de un referente de nuestra quinta. Pues nada, Julio, muchísimas gracias por estar aquí. Te seguiremos muy de cerca. Bueno, tú eres de la casa, o sea sí, que... Muchas gracias. Perdón por mis balbuceos. Creo que hoy es todo especialmente balbuciente. Pero nada, bueno, perdóname. No pasa nada. Todo se puede editar, pero los vamos a dejar todos. Quien busca la verdad duda. Quien busca la verdad titubea. Quien tenga una respuesta directa. La certeza es uno de los mayores enemigos de la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Un placer, gracias, amigo. Y nada, seguimos viéndonos y siguiéndonos. Dios mediante. Y leyéndote. Un abrazo.